En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador todo pinta y repinta para que sea una muy buena semana. El día de hoy el presidente informa, como todos los lunes, por parte de la Profeco, el quién es quién en los precios de gasolina, diésel y gas. También informará de los resultados de la reunión con el secretario de Estado Mike Pompeo y el canciller Marcelo Ebrard. A pesar de los 36 años de la llamada política neoliberal, el país avanza con una nueva agenda que tiene como prioridad acabar con la corrupción. Queda descartado el tema de considerar a México tercer país seguro en el tema migratorio. El presidente informa que alternará su domicilio con su casa en Tlalpan y el departamento en Palacio Nacional. Reitera que Alfonso Durazo tiene toda su confianza, por el video difundido por los adversarios que han visto sus intereses afectados. Precios de las gasolinas y gas. Precio promedio por litro de gasolina del 11 al 17 de julio. Con precio alto, gasolina regular marca Chevron a 20.92, gasolina premium marca Chevron a 21.81, diésel marca Chevron a 21.98, gas LP en cilindros marca Gas Torreón a 19.89 por kilogramo, gas LP estacionario marca Extra Gas a 19.88 por litro. Con precio bajo, gasolina regular marca Rendichicas a 19.26, gasolina premium marca Lagas a 20.77, diésel marca Rendichicas a 20.49, gas LP en cilindros marca Servigas a 14.16 por kilogramo, gas LP estacionario marca Mepar a 7.55 por litro. Fuentes Ener, CRE y Profeco. Se verifican las estaciones de servicio denunciadas por medio de la aplicación. Reunión con Pompeo. En la reunión se trató como tema central la migración. Gracias al despliegue de la Guardia Nacional, la reducción de este flujo fue de un 36%. Se ha procedido a aplicar la ley de migración vigente de manera eficaz. Habrá una reunión nuevamente en 45 días en Washington. Aunado a este tema, se trató el incremento de flujo de armas provenientes de Estados Unidos, por lo que se pidió que se organice un operativo conjunto en Tijuana, Ciudad Juárez, Laredo, Reynosa y Matamoros, con la finalidad de disminuir el flujo de armas y disminuir la violencia en el norte. Además, se trató el tema de los activos derivados de las actividades ilícitas de Joaquín Guzmán, para que estos activos se destinen a México. El tomate también fue un punto tratado en esta reunión, por la afectación de los productores mexicanos. Se planteó que las repatriaciones de mexicanos sea vía aérea en la Ciudad de México. Finalmente se trató el plan de apoyo en Centroamérica, que ha iniciado en El Salvador y pronto iniciará en Honduras, que es este último el principal país de donde provienen los migrantes, en lo que significa prácticamente un éxodo. Marcelo Ebrard califica de exitosa la reunión. Se continuará con la aplicación del programa como hasta ahora, adicionando el esquema de renovación de las unidades de estaciones migratorias, que no refleja el mantenimiento ni inversión de gobiernos anteriores. Riesgos económicos por migración. El actuar del gobierno mexicano no es acreditar una evaluación del gobierno de Estados Unidos. Se pretende una migración segura y ordenada que garantice en todo momento el bienestar de los migrantes. De igual forma, se tiene una buena relación con Estados Unidos y se continuará del mismo modo. Marcelo Ebrard le responde a la Unión Europea por el comunicado en donde expresa preocupación que participe activamente y de manera conjunta con el gobierno de México en el desarrollo de Centroamérica y los invita a participar en acciones en esta zona. Se trabaja en el desmantelamiento de las bandas de traficantes de personas que proveen de los tráilers que transportan migrantes por todo el país. Ha crecido de manera significativa el flujo migratorio por los problemas en los distintos países y es atendiendo las causas como se logrará atemperar este fenómeno. Ataques de la prensa. Que se va mi hijo a un campamento a San Luis Potosí. ¡Qué barbaridad! ¿Dónde está la austeridad? Pero el medio que saca ese gran reportaje cobraba aquí. El video culpando a Alfonso Durazo, la nota del campamento de su hijo menor y las notas difundiendo la supuesta recesión es un efecto claro de la molestia por la pérdida de privilegios de los grupos de intereses creados durante el periodo neoliberal. Reitera que ya no se tolera la corrupción y no se promueve la impunidad. En relación al Financial Times, tiene que ver con la autocrítica.
ya que desde este periódico se impulsó el modelo neoliberal que resultó en un rotundo fracaso. Promoviendo las reformas estructurales, en particular de la reforma energética, los resultados fueron desastrosos para México. Este medio no solo hizo una autocrítica a estas promociones, y ahora ataca con información incorrecta de una posible recesión. Reitera que la política económica ha cambiado, y no se tolerará la corrupción desde el gobierno. Adelanta el presidente que escribió un libro que estará listo para el 1 de diciembre, que se titulará Economía Moral, en donde describirá la política actual y el cambio de modelo. Menciona que la revista Proceso actuó en la misma línea que la prensa que defendió al régimen. La revista Proceso, por ejemplo, no se portó bien con nosotros. No es ningún reproche. No es papel de los medios portarse bien, presidente, con alguien. No, pero estábamos buscando la transformación y todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones. Es una visión distinta, sí, pero Zarco estuvo en las filas del movimiento liberal y los Flores Magón también. ¿Sí? Son 150 años de distancia, presidente. Sí, los periodistas mejores que ha habido en la historia de México, los de la República restaurada, todos tomaron partido. Y es que es muy cómodo decir, yo soy independiente, o el periodismo no tiene por qué tomar partido o apostar a la transformación. Entonces, es nada más analizar la realidad, criticar la realidad, pero no transformarla. Oh, es informar, presidente. Sí, pero a veces ni eso. A veces ni eso. Es editorializar para afectar las transformaciones. Editorializar es también tomar partido, presidente. Sí, pero… O sea, usted pide que editorialicen nada más a favor de usted. Para el conservadurismo. Pues no corresponde al papel. Para conservar, no para transformar. O sea que es lo que se ha hecho en el caso del Proceso, mucho en ese sentido. Por eso lo leo poco ya, desde que falleció don Julio Scherer, al que admiraba mucho. Fertinal y Salinas Pliego. Se realiza una revisión sobre la relación en el aspecto judicial. La Fiscalía General de la República ya actúa en el caso de la planta de Coatzacoalcos que adquirió el gobierno al señor Alonso Ancira. Se analiza qué se hará con estas plantas que actualmente están detenidas y que tienen un adeudo de $1,000 millones. Se analiza la creación de un complejo de empresas para producir fertilizantes. No descalificará a Salinas Pliego ni a nadie por rumores, ya que no se cuenta actualmente con una denuncia judicial en la que se describa su participación en el caso de Fertinal. Pero este gobierno garantiza que no habrá impunidad ni se protegerá a nadie. Nos vemos mañana. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.